Hola amigos, disculpen la tardanza, tuvimos que realizar algunos ajustes debido a que Internet sube y baja a su antojo. Son las condiciones actuales en que se encuentra esta situación en virtud del uso y el abuso de tantas personas que están utilizando las distintas redes. Bien, comencemos diciendo lo siguiente. Alejandro, ¿estarás de acuerdo en que toquemos el asunto del atentado que se hizo al jefe de la Policía Metropolitana, García Harfuch? Es de interés nacional y, ¿por qué no, lo teníamos que tocar? ¿Qué te parece? Se me hace que la convocatoria que haces, como siempre, querido Raúl, además de provocadora, se me hace muy pertinente porque es un tema que creo que ha estado en el ánimo de todo el mundo. Todos hemos comentado algo acerca de no solamente de lo que pasó en específico, sino la forma. Creo que el tipo de logística que se utilizó para, hay que decirlo con todas sus palabras, para quitarle la vida a Omar García Harfuch, pone en evidencia un poder criminal formidable, aunque una mala logística sin duda, no tan mala porque hubo 2 muertos del lado de la policía, pero sin lugar a dudas el tipo de armas, estos calibres 50, que solamente yo he visto en las películas, Raúl, ¿no? que hablan de un calibre prácticamente para tirar un avión, nos deja en claro la cantidad de recursos económicos que el crimen organizado está recolectando en este país por la venta de drogas, por secuestros, por asalto a bancos, por robo a casa y todos los que quieras tú agregarles. Es que creo que es un tema muy importante que no le podemos dar la vuelta. Mira, yo tengo más preguntas que respuestas e hipótesis. Todos. Más y más preguntas. Empiezo por tratar de ver cuál fue el móvil del ataque. Los narcos no son caprichosos, que en realidad decirles narcos es salirnos de la especificidad que tienen, que es una mafia de control. Pero en fin, ellos, ¿por qué en la fecha viernes 23 pasado? ¿Por qué? También me pregunto, ¿por qué hicieron esto cuando se encuentran a 5 minutos de la Secretaría de la Defensa Nacional? Cuando se encuentran aproximadamente a 900 metros, quizás 1 kilómetro, del campo militar número 1, donde siempre hay un destacamento de 3 eh, eh, batallones de militares. Todo esto me lleva a preguntarme cómo supieron exactamente de por dónde pasaría el recorrido y el horario del jefe de la policía. Pregúntome delante de testigos de calidad, como son las personas que nos sintonicen, si hay alguna filtración o varias filtraciones dentro del equipo del jefe de la policía. Todo esto me lleva a decirme, como tú mismo señalaste, el gran poderío bélico, ya no de armas, sino bélico, que tienen estas mafias criminales. Como ves, son una tras otra las preguntas y además irán saliendo conforme establezcamos una charla. Me digo, ¿por qué después del asesinato al juez Uriel Villegas y su esposa? ¿Por qué en los momentos en que el presidente piensa hacer un viaje a Washington, aunque prácticamente no tenga ningún sentido? ¿Tú consideras que la fecha es importante? No lo sé, pero fíjate que yo me sumaría también a tu ola de preguntas. Hay 2 cárteles muy importantes en este momento actuando en el país. El cártel de Sinaloa, que tiene una presencia, si no me equivoco, en 23 entidades de la República, y el más poderoso en este instante, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene justamente presencia en las 32 entidades del país. No hay sitio donde el cártel Jalisco no tenga que ver algo. Y es justamente el cártel Jalisco Nueva Generación, se dice, quien desde hace tiempo amenazó a varios servidores públicos. Uno de ellos el juez, que ya perdió la vida. Podemos agregar, según esa lista, a Marcelo Ebrard Casaubon. No entiendo por qué. Sí, por las extradiciones que concedió de Siendo 2 criminales importantes. uno de ellos el Menchito.
Uno de ellos el Menchito. Justamente. El otro Santiago Nieto, lo comprendo bien, pues es el encargado de la inteligencia financiera, golpear las finanzas de los grupos criminales, entre otros. Entonces, bueno, hay una lista que creo que pudiera ser más amplia. Hay que decir que se ha dicho que esa lista incluye a la propia figura de la presidencia de la República, lo cual es verdaderamente grave y que genera mucha tensión, porque si la presidencia de la República no modifica su esquema de salidas, de control del presidente, entonces vamos a estar, creo que todos muy tensos. Eso es pero por una parte. No lo va a modificar. Al menos no que veamos. Lo que es importante, esto que tú tocas, es que ante una situación de esta envergadura que ataca al corazón político, social y económico de la nación, nos encontramos con que la respuesta del presidente fue particularmente blandengue y timorata. Igual que la de Durazo. Se quedó primero en Morelia. Cuando Morelia se traslada uno en 20 minutos en helicóptero. Y no solamente eso, sino que los encabezados de todos los diarios al día siguiente hablan de que el presidente señala que la estrategia, si la hubiera, anticrimen, seguirá con enfoque social. ¿Qué es esto de enfoque social? Quiero interpretarlo como el hecho de que se seguirá dando becas, se seguirá favoreciéndonos a nosotros los ancianos, pero esto sería en todo caso a largo plazo. Pero en lo inmediato seguir con la idea de abrazarlos y besarlos, lo que hace es que se fortalezcan, que se sientan seguros, que se sientan con permiso. Y hay pruebas de esto evidentes, el ir a saludar, recorrer el país para ir hasta Badiraguato, en Sinaloa, y saludar a la madre del criminal más buscado y también ya encarcelado en Nueva York, nos habla de la permisividad que se está teniendo con el crimen organizado, que a mí no me gusta llamarlo crimen organizado, porque son verdaderas mafias que controlan aspectos sociales, económicos y de todo orden. Políticos, hay que recordar también justamente lo que pasaba, no vayamos muy lejos, en Michoacán, justamente. Ahora, hay una parte que creo que nos debe de dar un poco de aliento, si me permites reconocerlo, y es el hecho de que ya se ve una clara diferencia entre la estrategia federal y por lo menos la estrategia que ha implementado la Ciudad de México con esta Claudia Sheinbaum. Hace unos días estuvo en esta mesa de trabajo Manelik, que justamente reconocía el trabajo de Omar García Harfuch como un personaje que va a atacar el centro neurálgico de las operaciones del crimen organizado. Hay un dato que se me hace que es muy esclarecedor. Alfonso Durazo, hasta la fecha, por lo menos públicamente, no ha reconocido la existencia de grupos criminales en la Ciudad de México. Y Omar García Harfuch reconoció 3, por lo menos muy importantes, uno de ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces creo que ahí puede haber una luz al final del túnel, déjame decirlo de esa manera, de que si hay alguien que puede presentarle a la sociedad un esquema de trabajo distinto en el cual se favorezca al ciudadano. Y fíjate qué cosa más terrible. En este país, en este instante, solamente hay 3 personajes reconocidos a nivel internacional que pueden dar la batalla a las diferentes mafias, como muy bien las nombras. Uno es Omar García, que pues quedó herido, pero dice que va a retomar todas sus actividades. Y los otros son los secretarios de seguridad de Quintana Roo, Alberto Dupec, y Luis Felipe Saidén de Yucatán. No se reconoce a ninguno más. Eso es grave, porque quiere decir, como tú bien lo acabas de mencionar, que una estrategia federal no está ni dando resultados ni impactando, y son los esfuerzos locales los que tienen que salir a dar la cara por los ciudadanos. Sí, tocas el nombre de Omar García Harfuch, y es importante que nuestros amigos en esta transmisión sepan que él tiene una estructura familiar que de alguna manera muy clara lo apoya. Empecemos por su abuelo, el general García Barragán, quien fue secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz.
Para los jóvenes, si hay algunos que nos ven, deben saber que en este periodo con Gustavo Díaz Ordaz se cometió una matanza brutal de estudiantes y de personas inocentes, sin que tengamos bien a bien el número de personas que fueron asesinadas por el Ejército Nacional. Su padre fue el señor Javier García Paniagua. Empezó a hacerse notar como director de la Policía Federal de Seguridad. No más. Y te recuerdas que era la policía política, era la policía que desentrañaba aquellos asuntos con la guerrilla del 23 de septiembre y otras más. Que se une después con investigaciones políticas y sociales y dan paso al CISEN. Así es. Bueno, su padre también fue líder del PRI y secretario del Trabajo. No solamente eso, fue aspirante a la presidencia de la República. Fuerte aspirante. Quiso impresionar a López Portillo para ser favorecido por su dedo olímpico y llevarlo al cielo. El dedo bendito. Bueno, le estás poniendo un calificativo que no comparto, pero en fin. Porque nunca ha sido, pero el que fue ya lo compartió. Pero en suma, es un hombre que tiene una formación de familia que tiene que ver con asuntos policíacos, asuntos federales, asuntos militares. Pareciera ser, sí, que su formación es la indicada. Pero voy a ser un poco incómodo en esto. Me llama mucho la atención que don Omar García Harfuch no cumpla con la obligación de su declaración patrimonial. Como bien sabemos, la declaración patrimonial es obligatoria para todos los funcionarios públicos. Y él ha señalado, no consiento dar mi declaración patrimonial. ¿Por qué? Yo no lo sé. Lo ignoro. No puedo ni quiero escarbar en lo que pudiera ser su patrimonio. Pero... que debe ser vasto. No lo sé. Por su propia historia, sí, y por los cargos desempeñados. Bien, esto no lo descalifica, nada más lo veo como algo incómodo. Tan incómodo como el sonido que estamos teniendo de la venta de helados. Yo ya me acostumbré, que deberíamos de ir por unos, ¿no? Por lo menos. Pero sin descalificarlo, te digo, me puse en una situación un tanto cuanto incómoda. Y de esta situación un tanto cuanto incómoda está el hecho que le quiero pedir a Rebeca que nos ayude con esto. El presidente López Obrador ha señalado que los funcionarios no deben de ir a las clínicas privadas. ¿Por qué? No lo sé. Él sí lo sabe. Dice que se gastan 5,000 millones de pesos al año del erario para que los funcionarios públicos vayan a clínicas privadas. Pero a retirarse, dijo. Incluso a retirarse. No sé si lo tenemos ahí, Rebeca, un pequeño video de 1 minuto donde dice esto el presidente. Ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto cuesta eso? 5,000 millones de pesos al año. Van a clínicas privadas, se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. Eso se acabó. Van a tener que ir al ISSSTE, al seguro, al llamado seguro popular, para que vean lo que se siente. Como ustedes pueden ver y escuchar, es el propio presidente de la República quien señala que los funcionarios nunca más volverán a las clínicas privadas. Yo no sé si tiene algo en contra de las clínicas privadas, porque una de ellas, muy prestigiada, lo revivió cuando tuvo su ataque cardíaco. Pero en fin, es una disposición presidencial que no se ha cumplido en el caso del atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Léase, el jefe de la Policía Metropolitana. Pero no nos desviemos tanto en esto. ¿Por qué el ataque directo en la Ciudad de México, en un barrio conocido donde los embajadores de México tienen ahí su residencia?
y que se encuentra a casi 9 kilómetros de Palacio Nacional. Esto por donde quiera que se le ve, cualquier analista no lo podrá negar, nos encontramos con un ataque directo al corazón de lo que es el universo político mexicano. ¿Qué dices tú a eso? Bueno, yo creo que de lo que se trata era de mandar mensajes, ¿no? La muerte de García Harfuch habría dejado descabezada la inteligencia en contra de la delincuencia en la Ciudad de México y habría dejado también un mensaje de no importa quiénes estén alrededor, nosotros podemos más. La frase de Alfonso Durazo de nadie puede contra la fuerza del Estado, es la segunda vez que lo dice en dos contextos fallidos. El primero fue cuando dejaron ir a Ovidio, cuando los grupos... Discúlpame que te interrumpa, no es un esfuerzo fallido. Ahí el Estado se puso de rodillas ante las mafias ese es el organizadas. tema. Si tú declaras que nadie puede con el Estado, pero sueltas a un criminal, y vuelves a declarar que nadie puede contra el Estado, y te matan a dos guardias del cerebro en contra de la delincuencia en la Ciudad de México, estamos ante un estado de alerta. Y también asesinan a una persona que nos representa. No, quiero decir a la mujer que pasaba por ahí dirigiéndose a su trabajo, viniendo del Estado de México, tiene un simbolismo particular porque significa que entre lo que pueden ser los conflictos del gobierno por tratar de atacar a las mafias criminales, se encuentra la sociedad representada por esta señora. Y no solamente eso, sino que tendremos que preguntarnos, ¿por qué no fue el señor herido al hospital militar que estaba a 3 minutos? ¿Por qué no fue al hospital, a la clínica privada ABC, que se encontraba a una distancia semejante? ¿Quién dispuso o por qué que se cruzara toda la ciudad de poniente al sur para ir a una institución privada? Yo creo que son preguntas muy prudentes y que también yo creo que hablan de cómo lo encontraron en el momento de que los lograron sacar de la camioneta, cuando ya habían dispersado a esta célula. Fíjate qué cosa tan grave, ¿eh? Eran por lo menos 3 células las que estaban dispersas para atacar al secretario. Como sea, fue un acto que no concluyó con la meta que se habían propuesto, pero que debería de ponernos a todos en alerta, porque la situación es sumamente delicada. Una pregunta que no puede uno dejar de hacerse es, si nosotros estamos observando un ataque de esta naturaleza a un funcionario perfectamente equipado para resistirlo, ¿qué nos podemos esperar los ciudadanos del crimen comunes organizado cuando vas transitando como esta mujer que perdió la vida? Cosas terribles. Entonces, tú recordarás cuando le preguntamos a Manelik, ¿estaremos ante un Estado fallido? Y él brincó y defendió una postura de manera inteligente, como es él. Pero este nuevo foco rojo prendido en el gobierno mexicano nos debe de poner a reflexionar que no estamos ganando la batalla en contra del crimen organizado, que la estrategia federal se va a confrontar fuerte, por lo menos en 3 entidades del país, Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México, y que no hay coordinación, que creo que eso nos debería de poner a todos de manera muy especial asustados. Alejandro, quiero decirte que no hay tal estrategia, no hay ninguna estrategia. Mientras tú señalas que hay que tratarlos con cuidado, que hay que defender sus derechos humanos, que hay que ir a ayudar a la madre del capo, que hay que liberar a la madre del marro, que hay que liberar al padre del marro cuando estaban cargados de cocaína, te dices, pues la estrategia no existe. ¿Cuál es la estrategia que se está empleando? Te abrazo y te beso a pesar del COVID. Y yo le agregaré lo que acabas de decir, Raúl, que en los primeros minutos de que sueltan a Ovidio, el propio presidente de la República dijo, desconocía el operativo. Alfonso Durazo dijo, íbamos pasando y nos dispararon. Sí. Después el mismo Alfonso comentó, lo que pasa es que había un operativo que se había diseñado con meses de antelación. Luego se declaró, no le avisamos al presidente hasta que estábamos ahí. Y luego el presidente dice, yo ordené
la liberación del hijo del Chapo Guzmán. Meses después. De locos. Sí, sí, sí. De horror. Evidentemente. Pero yo me quisiera también no refugiar, sino ir a una especie de interrogante de orden económico. Este atentado que se realiza al jefe de la Policía Metropolitana, ¿cómo es visto internacionalmente? ¿Cómo es visto para los turistas? ¿Cómo es visto para el inversionista que tanto necesitamos? Evidentemente con temor, evidentemente con rechazo, evidentemente haciéndose preguntas como la que nos estamos haciendo aquí. Con la reserva de tu dinero. Con la reserva de tu dinero, porque dices, yo no voy a invertir en una condición de esta naturaleza. Ergo, lo que tenemos que hacer es ya el planteamiento de preguntas, y quién sabe quién nos las podrá responder dentro de X tiempo. Mira, yo tengo un poco de aliento porque veo que hay una estrategia que sí está funcionando en la Ciudad de México. Es claro que eso no va a operar a nivel nacional, pero ya hay un aviso de que al interior de la 4T hay una discusión, por lo menos, hay diferendos, y esto podría dar, espero que pronto, mejores resultados a nivel nacional. Bien, pues la palabra de respuesta no está en esta mesa, ¿no? Está en otros lugares, y esperamos que en algún momento lo podamos saber. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Querido Raúl, gracias. Un gustazo como siempre. Igualmente para mí. Hasta la siguiente.